Suplementación de ganado cárnico, igual a más ganancia de peso diario. Para mejorar los índices productivos de los bovinos frente a las deficiencias nutricionales de pasturas, la suplementación estratégica juega un papel clave para alcanzar los mejores índices productivos. En ganaderías especializadas en producción cárnica, las dietas generalmente se basan en praderas. En el fin de aumentar las tasas de crecimiento de los bovinos, se han llevado a cabo modelos de manejo donde se suministra suplementos con el fin de mejorar la oferta nutricional suministrada y reducir el desgaste de energía que utilizan los bovinos para buscar su alimento. La suplementación es la respuesta a la evaluación previamente realizada de la oferta nutricional que se está suministrando a los bovinos, es decir, saber con exactitud con qué se cuenta en la pradera y qué demanda el bovino. Para esto hay que tomar en cuenta la calidad genética del bovino, pues no todas las razas tienen las mismas exigencias nutricionales. Las ganaderías especializadas en carne, manejadas a base de pastoreo, pueden acceder a mercados internacionales, por lo que hacer uso de pastos mejorados es una buena estrategia. La clave para mejorar los desempeños productivos de los bovinos es llevar a cabo suplementación estratégica para cubrir las deficiencias que puedan presentar los pastos. En los climas tropicales, los forrajes generalmente son de baja calidad, son bajos en proteína y altos en fibra, razón por la cual el consumo voluntario por parte de los bovinos es bajo, ya que se degrada lentamente y en el rumen permanece mucho tiempo. La suplementación debe ser definida tomando en cuenta la etapa de desarrollo de los bovinos, ya que por norma general los bovinos jóvenes demandan dietas ricas en proteína y los bovinos adultos requieren de dietas con alto contenido de carbohidratos y fibra. De igual forma, la suplementación debe responder a las deficiencias definidas en la dieta básica, que toma en cuenta análisis bromatológico de pastos y asesorías de expertos nutricionales en la decisión de suplementación adecuada a los bovinos integrantes del hato ganadero. Llevar a cabo suplementación con forrajes conservados o frescos es recomendado cuando los forrajes disminuyen o en sistemas estabulados. Esta suplementación tiene como fin poder mantener la capacidad de carga. Hay que aclarar que la suplementación a base de forrajes no quiere decir que los bovinos ganarán más peso. Lo que busca es equilibrar la oferta de forrajes en época de escasez. La suplementación basada en proteína se utiliza en ganadería especializada en producción de carne, donde los bovinos son alimentados con forrajes de baja calidad, deficiencias de proteína y alto contenido de fibra, suministración de henos de baja calidad o pasturas viejas, en los que es necesario corregir los niveles de nitrógeno y aumentar la velocidad en la degradación del forraje, la llegada de proteína verdadera al duodeno y el consumo voluntario de forrajes. Los suplementos proteicos a los bovinos puede ser suministrada diariamente o por medio de sal mineral, como bloques nutricionales, sal proteínica que le permiten a los bovinos regular el consumo por cada bovino. En los bovinos, el nitrógeno de la dieta puede provenir de proteínas verdaderas, de origen animal o vegetal, o incluso de nitrógeno no proteico. Las proteínas verdaderas, que se encuentran en la harina de semilla de algodón, harina de soya, leguminosas o harina de pescado, resultan más efectivas para poder estimular el consumo y digestión de forraje que el nitrógeno no proteico de la urea, debido a que las primeras aportan energía además de nitrógeno, aminoácidos, azufre, péptidos y esqueletos carbonados, que tienen como fin facilitar los procesos de crecimiento microbiano y fermentación. El uso de urea en dietas suplementarias es generalmente acompañada de la adición de fuentes de energía de rápida fermentación, como pueden ser los granos o la melaza, que tiene como fin mejorar la palatabilidad. Si la proteína está de forma escasa en la dieta básica, la suplementación rica en proteína incrementará el consumo voluntario de forrajes entre el 15 a 45%, a la vez que aumenta la digestibilidad del forraje, lográndose una eficiencia de conversión entre 1.5 a 3 kilos de suplemento por kilo de ganancia diaria de peso vivo adicional. La suplementación energética es complementaria a la suplementación proteica y es necesaria en bovino de cría con el fin de mejorar desempeños reproductivos en ganaderías presentes en los trópicos altos, donde los pastos generalmente contienen altos niveles proteicos, lo cual ayudará para degradar la proteína en el rumen. La suplementación también es utilizada para mejorar los niveles de depósitos de grasa en los bovinos en la etapa final de engorde.